En los últimos años de la vida, cuando la fuerza de la juventud ha cedido ante la serenidad del tiempo, el alma humana se encuentra más cerca de sí misma, libre del clamor de las pasiones, de los deseos tumultuosos y de las obligaciones impuestas por la carne. Marco Aurelio, el emperador estoico, nos enseñó que la vida debe vivirse en armonía con la naturaleza racional y que el deber del sabio es vivir conforme a la razón, apartándose de lo que perturba la paz del alma. En la vejez, esa paz se hace más necesaria que nunca, y la presencia constante de una pareja, lejos de proporcionar serenidad, muchas veces arrastra con ella el peso de expectativas, exigencias emocionales, fricciones cotidianas y pasados que se arrastran como cadenas. Un alma que ha aprendido a lo largo de los años a gobernarse a sí misma no puede ni debe someter su última etapa a la tiranía de la necesidad afectiva ajena. En cambio, el hombre o la mujer solitaria en la vejez, si ha vivido con virtud y autoconocimiento, goza de la libertad interior para reflexionar, contemplar y actuar sin interferencias, sin tener que justificar su silencio ni su deseo de retiro. Marco Aurelio hablaba de la necesidad de recogerse en uno mismo, de encontrar un refugio interior más apacible que cualquier villa en el campo o cualquier baluarte de mármol, y no hay compañía que no interrumpa, aunque sea sutilmente, esa íntima conversación con el alma. Tener pareja en la vejez es a menudo aceptar interferencias en ese proceso natural de retiro. Es vivir pendiente de otro cuerpo que sufre, que exige, que se queja o que simplemente reclama atención que ya no se desea dar. No por crueldad, sino por liberación. El sabio no se retrae del afecto porque odie al prójimo, sino porque ha comprendido que el amor en la vejez no puede competir con el amor por la verdad, por la claridad, por la ligereza de la existencia libre de ataduras emocionales. Conozco el caso de un anciano que a los 73 años decidió, después de enviudar, no buscar más compañía sino en los libros y en los paseos solitarios por los caminos que rodeaban su hogar. No tengo el deber de ser esposo de nadie, decía, pero tengo aún el deber de ser maestro de mí mismo. Sus hijos lo llamaban egoísta, pero él, en silencio, observaba la tormenta de emociones que traían consigo sus parejas más jóvenes, sus dramas conyugales, y comprendía, sin decirlo, que él ya no pertenecía a ese mundo. Como Marco Aurelio en las fronteras del Danubio, escribiendo sus meditaciones mientras los demás soldados dormían, aquel anciano encontraba su deber en el recogimiento y su libertad en la ausencia de apego. Tener pareja puede ser un veneno, no porque el amor sea malo, sino porque se convierte en un tóxico cuando interrumpe el último tramo del viaje interior que el alma necesita hacer sola. En la vejez, lo mejor no es el abrazo de otra piel, sino el calor de la conciencia tranquila, el murmullo de los pensamientos libres, el aroma de una libertad largamente construida. Así como el emperador romano escribió para sí mismo y no para los demás, el anciano sabio vive para completarse, no para continuar complaciendo. Y en ese silencio reside su grandeza. Y así, cuando la edad avanza y la mirada se vuelve hacia adentro más que hacia afuera, uno empieza a ver que muchas de las cosas que en la juventud parecían necesarias, en realidad eran cadenas doradas. Tener pareja es una de esas ilusiones colectivas, tejida de esperanzas y promesas que rara vez sobreviven al tiempo. Marco Aurelio repetía que la opinión de los otros es humo, y también lo es el amor cuando no se sostiene sobre la virtud, sino sobre el deseo, el miedo a la soledad o la costumbre.
¿Cuántos ancianos viven al lado de una pareja no por amor, sino por inercia? ¿Cuántos toleran silencios que no curan, conversaciones que hieren, exigencias que pesan como piedras atadas al cuello del espíritu? Cuando la vejez llega, el alma se hace más frágil ante lo innecesario y también más sabia. Es entonces cuando las prioridades se invierten y todo lo superfluo pierde su encanto. Ya no atrae la pasión, sino la calma. Ya no se desea la compañía que llena la casa de ruido, sino la que respeta el silencio. Ya no se busca el cuerpo ajeno, sino la lucidez del propio pensamiento. Marco Aurelio insistía en que el sabio debía bastarse a sí mismo, y eso no es un gesto de arrogancia, sino de equilibrio. El sabio que llega solo a la vejez no es un abandonado, es un liberado. En cambio, quienes envejecen al lado de una pareja que exige, que reclama, que aún arrastra conflictos sin resolver, viven en un campo de batalla emocional que retrasa la paz que el alma merece. He visto hombres de 80 años discutir por celos, mujeres de 70 controlar los pasos del otro por miedo al abandono. Y en todos ellos, una constante, la angustia de seguir atados cuando el cuerpo ya pide descanso y el alma recogimiento. La pareja se convierte así en una forma sutil de esclavitud moderna, en una trinchera emocional donde se libran guerras que ya no deberían pelearse. Marco Aurelio, enfrentado al peso del imperio, no pedía amor, sino coherencia consigo mismo. No buscaba abrazos, sino integridad. Y eso es lo que el anciano verdaderamente sabio anhela: coherencia, libertad interior, espacio para la contemplación, no compromisos que aprietan ni afectos que se han vuelto obligaciones. Tener pareja en la vejez, cuando no está fundada en la virtud compartida y el mutuo desapego, es como llevar una armadura en el momento en que uno debería ir desnudo ante la vida, ligero de cargas, listo para irse sin cuentas pendientes. Porque si hay algo que teme el alma vieja, es partir sin haber sido fiel a sí misma, y en ese camino, el amor mal comprendido puede ser un veneno, dulce al principio, pero amargo cuando se bebe hasta la última gota en la hora del crepúsculo. Por eso, el sabio prefiere la soledad, porque en ella no se esconde del mundo, sino que se encuentra con él desde su centro más puro. La soledad no es ausencia de amor, sino el espacio donde el amor propio puede respirar sin asfixiarse por las expectativas ajenas. ¿Quién puede amar con libertad cuando el tiempo se acorta y cada día vale más que el oro? ¿Quién puede soportar demandas emocionales cuando apenas queda energía para comprenderse a uno mismo? El estoico se retira sin resentimiento, porque sabe que el último tramo del viaje debe hacerse con ligereza, y que amar en silencio a la vida sin necesidad de otro al lado es la forma más noble de despedirse de ella. Y en esa despedida silenciosa que se avecina con la vejez, es donde más claramente se revela la inutilidad de aquello que alguna vez se creyó imprescindible. Porque lo que fue compañía, en muchas ocasiones se transforma en distracción. Lo que fue alianza, acaba siendo prisión. Y lo que en la juventud parecía necesidad, en la vejez se reconoce como dependencia. Marco Aurelio nos lo dice sin adornos. Lo que no conviene al enjambre, tampoco conviene a la abeja, recordándonos que si nuestra relación perturba la armonía del alma, debemos desprendernos de ella como quien deja caer una túnica ajada antes de entrar en el fuego sagrado. Un anciano que conocí, sabio sin títulos pero estoico por naturaleza, decía que las discusiones con su esposa no cesaron con los años, sino que se volvieron más absurdas, más vacías, y por eso un día decidió callar,
no por cobardía, sino por compasión hacia ambos. Callar y luego irse, no a otra casa, sino a otro estado, el del retiro interior. Se instaló en una cabaña humilde, al borde del mar, y allí pasaba sus días leyendo, escribiendo, observando las olas con la calma de quien ya no espera ser entendido. «He dejado de pelear por tener razón», me dijo una tarde, «porque he entendido que la razón no se grita, se vive». Él no odiaba a su esposa, pero amaba más su paz. Y es que la vejez no está hecha para la disputa, ni para los celos, ni para la tristeza compartida. Está hecha para la contemplación, para el balance final, para cerrar cuentas internas. Una pareja que no se ha transformado en silencio respetuoso, en complicidad sin palabras, es como un ancla en el cuerpo de un barco que ya debería navegar hacia el horizonte final. El sabio lo sabe, y por eso no necesita una mano que le apriete la suya, sino una conciencia que no lo apriete por dentro. ¿Acaso no es más dolorosa la presencia que roba el aire que la soledad que lo deja fluir? Marco Aurelio vivió rodeado de personas, consejeros, soldados, incluso familia, pero escribía para sí mismo, no para ellos. Se dirigía a su alma como quien conversa con lo único que realmente posee. Y tú, que has vivido tantas décadas, que has visto los ciclos de la vida repetirse, vas a permitir que en tu última estación la única voz que se escuche sea la de alguien más, imponiendo su necesidad sobre tu serenidad. Tener pareja puede ser un veneno en la vejez, porque muchas veces se convierte en el último obstáculo entre uno mismo y la verdad de su existencia. No siempre es así, es cierto, pero si no hay virtud, si no hay desapego, si no hay un propósito común más elevado que el simple miedo a morir solos, entonces esa unión no es amor, es resistencia al destino. Y resistirse al destino, como decía el emperador, es como la piedra que se niega a caer cuando es soltada. Absurda en su terquedad, inevitable en su final. Y cuando el final se aproxima, cuando los pasos se hacen más lentos y el mundo parece alejarse en la niebla de los días repetidos, el alma desea una sola cosa: ligereza. Ligereza para mirar atrás sin arrepentimientos, para mirar adelante sin temor. Pero el amor mal llevado, la pareja impuesta por el hábito o sostenida por el miedo, pesa más que la edad. Y no hay medicina para un anciano que carga con la insatisfacción de haber vivido encadenado a una compañía que no eligió desde la razón, sino desde la necesidad. Marco Aurelio advertía con insistencia que debemos vivir cada día como si fuera el último, pero no con angustia, sino con la serena urgencia de quien sabe que el tiempo es breve y no debe desperdiciarse en lo que no nutre al alma. El sabio no desprecia el amor, lo purifica, no odia a la pareja. Simplemente renuncia a lo que no está alineado con su paz. He conocido ancianas que tras décadas de matrimonio despertaron un día con la revelación clara de que habían pasado media vida ajustándose a los deseos del otro, callando lo que pensaban, tolerando lo intolerable, posponiéndose a sí mismas. No fue hasta que quedaron viudas o se liberaron por voluntad propia que pudieron descubrir lo que era desayunar en silencio sin culpa, leer sin ser interrumpidas, caminar sin dar explicaciones. Una de ellas me dijo: «Nunca me sentí tan viva como ahora que estoy sola». Y esa es la paradoja. El amor que no suma, resta. La compañía que no eleva, rebaja. Marco Aurelio nos enseñó que la vida virtuosa no es la más cómoda, sino la más alineada con la verdad interior. Y si nuestra verdad en la vejez
Es el deseo de silencio, de contemplación, de diálogo con uno mismo, porque sacrificarlo por una relación que ya no ofrece virtud, sino desgaste. Algunos dirán que es egoísmo, pero no es así. El verdadero egoísmo es querer que otro nos salve del vacío que no supimos llenar. El sabio no espera que otro le dé lo que debe cultivarse dentro: serenidad, fortaleza, dignidad ante la muerte. Una pareja que no comparte esta comprensión se convierte en una carga, en una distracción, en un eco disonante dentro del templo interior. Por eso, en la vejez, la soltería no es una tragedia, es un privilegio. El sabio no se lamenta por no tener compañía, se alegra por tener libertad. No desprecia el pasado compartido, pero entiende que cada alma debe caminar sola sus últimos tramos. Marco Aurelio escribió para recordarse a sí mismo que todo lo que depende de los otros es frágil, y todo lo que depende del alma propia es eterno. Y entonces uno se pregunta: ¿quiero pasar mis últimos días en paz o en conflicto? ¿Quiero dedicar mis últimas fuerzas a comprender la vida o a negociar afectos que ya no vibran? Si la respuesta es la paz, entonces ya no hay duda. El sabio elige la soledad como su templo, no como castigo, sino como redención. Y es que cuando los cabellos ya son grises y las manos tiemblan un poco al sostener el vaso, lo único que permanece con claridad es la voz interior, esa que durante toda una vida fue acallada por las exigencias del mundo, por la crianza de los hijos, por el deseo de ser amado, por el ruido de lo socialmente esperado. Marco Aurelio, con su mirada fija en el cielo estrellado de las campañas danubianas, nos recordó que la naturaleza del ser humano es racional y libre, y que vivir conforme a esa naturaleza es el único camino hacia la paz. ¿Cómo entonces esperar serenidad de una vida compartida, cuando esa vida compartida exige adaptarse al deseo, al humor y a las heridas no resueltas de otro? En la vejez, ese esfuerzo se vuelve demasiado costoso. Ya no hay energía para explicarse, ni paciencia para tolerar lo que hiere en silencio. El sabio ya no busca ser entendido, solo busca entenderse. Un viejo maestro de filosofía, retirado en una casita entre olivos, me confesó que después de 50 años de matrimonio, su mayor aprendizaje fue comprender que el amor no era estar al lado de alguien hasta el final, sino permitir que ambos llegaran solos a la verdad que los habitaba. Se separaron con ternura, sin odio ni reproche, como dos caminos que se bifurcan no porque se rechacen, sino porque la montaña les exige senderos distintos. Y así, sin palabras dramáticas ni discusiones inútiles, él regresó a su cueva interior, a escribir, a meditar, a morir en paz. Esa paz que no se negocia, que no se discute, que no se compra con caricias ni se mantiene con promesas, sino que se cultiva a través del desapego y la profunda comprensión de que nada externo debe perturbar el templo del alma. Marco Aurelio decía que no hay mayor desgracia que el alma se rinda antes que el cuerpo. Y el alma se rinde cuando cede su dirección a otros, cuando permite que las emociones ajenas dicten su ánimo. ¿Cuántos ancianos viven resignados en relaciones que ya no nutren, convencidos de que la soledad sería peor, cuando en realidad es en ella donde se encuentra la última posibilidad de libertad? Tener pareja en la vejez no es malo en sí, pero puede ser veneno si la relación se sostiene en la necesidad y no en la virtud. Y lo necesario muchas veces se disfraza de amor, cuando en realidad es miedo. Miedo a enfrentar el silencio, miedo a mirar dentro, miedo a aceptar que ya no queda mucho tiempo y que es ahora o nunca para reconciliarse con uno mismo.
El sabio sabe que no se puede morir en paz si no se ha vivido fiel a su propia naturaleza, y por eso prefiere la soledad madura al acompañamiento desgastado. Prefiere el murmullo del viento entre los árboles al diálogo forzado con quien ya no comparte su visión. Prefiere cerrar los ojos cada noche sin deber explicaciones. Porque al final, como el mismo emperador escribió, todo es efímero. El recuerdo, la gloria, el afecto, el dolor. Solo permanece la forma en que elegimos vivir cada instante. Y si ese instante es el ocaso, que al menos nos encuentre ligeros. Y cuando ese instante final asoma como una brisa lenta y templada al anochecer, lo único que de verdad importa no es quién está al lado de la cama, sino quién habita dentro de nosotros. Porque llega un momento en que incluso la mano más amorosa no puede aliviar la incomodidad del cuerpo que envejece, ni la voz más dulce puede silenciar los pensamientos que repasan la vida, buscando sentido. Y en ese examen último, severo y silencioso, lo que cuenta no es cuánto fuimos amados por otros, sino cuánto fuimos fieles a nuestra esencia. Marco Aurelio comprendía que el alma debía elevarse por encima del cuerpo, del placer y del dolor, de la compañía y de la ausencia. Y por eso, cuando hablaba de recogerse en uno mismo como en una ciudadela inexpugnable, no hablaba de aislamiento egoísta, sino de independencia serena. El anciano que ha vivido con virtud no necesita una pareja que le haga sentir valioso, porque su valor lo encuentra en su coherencia. No necesita afecto constante, porque ha aprendido a alimentarse del equilibrio. No teme la soledad, porque ya ha hecho las paces con su propio espíritu. Pero aquel que envejece, sin haber cultivado su interior, busca afuera lo que no encontró dentro. Atención, validación, compañía, aunque éstas sean solo sombras. Y entonces, cualquier relación, por muy tibia o dolorosa que sea, se convierte en refugio, aunque sea un refugio en ruinas. Y es ahí donde nace el verdadero veneno de la pareja en la vejez, no en el otro, sino en la ilusión de que el otro nos salvará de enfrentar lo que somos. El sabio no teme a ese enfrentamiento, lo busca. Quiere mirarse a los ojos antes de morir y reconocerse. Y sabe que para hacerlo, a veces debe callar el mundo, apagar las voces externas, cerrar las puertas del afecto obligado y quedarse solo con su verdad. Una mujer anciana que conocí y que había estado casada 3 veces, me dijo una vez con una sonrisa sin tristeza: nunca estuve más en paz que ahora, cuando ya nadie espera nada de mí y yo no espero nada de nadie. Esa frase encierra toda la fuerza del estoicismo. La libertad que nace cuando el deseo desaparece, cuando se abandona la necesidad de pertenecer, de agradar, de compartir por obligación. No es frialdad, es claridad. No es rechazo, es reconciliación con lo esencial. La vejez, si se vive con sabiduría, no es una decadencia, sino una culminación, una cumbre desde donde se ve con perspectiva todo lo vivido. Y desde esa altura, muchas cosas que parecían importantes, el amor romántico, la compañía, la costumbre del nosotros, se revelan como nubes pasajeras. Por eso, el sabio elige la soltería no como renuncia, sino como afirmación. Como el árbol que suelta sus hojas en otoño no por morir, sino por prepararse para el invierno con dignidad. Así el alma se desprende del otro cuando ya no necesita sostenerse en nadie. Marco Aurelio vivió así, gobernando el mundo con una mano firme y el alma cada vez más apartada del ruido de Roma, más cerca de su propia fuente. Así debe vivir quien ha llegado a la vejez,
con firmeza, serenidad y la sabiduría de que la mejor compañía es aquella que no exige, que no interrumpe, que no invade, y muchas veces esa compañía solo se encuentra en uno mismo. Y cuando el último capítulo de la vida comienza a escribirse con trazos pausados y firmes, es cuando más se necesita claridad y menos espacio queda para lo superfluo. El sabio entiende que no hay tragedia en estar solo si se está en paz, que no hay gloria en una pareja que solo sirve para anestesiar el miedo a mirar hacia adentro. Marco Aurelio no vivió buscando ser amado, sino buscando vivir de acuerdo con su naturaleza más elevada. Y eso es lo que el alma envejecida debe aspirar a hacer. No a ser querida por otro, sino a no traicionarse jamás a sí misma. ¿Quién necesita de una pareja para encontrar sentido a su existencia en la vejez? Ha entregado la llave de su libertad. Por eso, mejor estar solo que ser prisionero emocional de alguien que nos impide la contemplación, el silencio, el equilibrio que merecemos. La vejez no es decadencia, es refinamiento, no es oscuridad. Es una luz más tenue, más sabia. Y esa luz solo brilla cuando no está opacada por las demandas de quienes no comprenden la santidad del retiro. He conocido almas viejas que encontraron más dicha leyendo en soledad, meditando bajo un árbol o simplemente escuchando su propia respiración, que en una vida compartida por deber. Porque si algo nos enseña el emperador filósofo, es que la virtud está en vivir conforme a lo que uno es, no a lo que los demás esperan. Y si en la vejez lo que el alma anhela es silencio, libertad, contemplación, ¿por qué negárselo en nombre de una relación que ya no nutre, que ya no eleva, que ya no respeta esa necesidad? Estar solo en la vejez, si se ha cultivado la virtud, no es una maldición, es una victoria. Es el privilegio de poder morir sin cuentas pendientes, sin máscaras, sin tener que pedir permiso para ser quien uno es. Por eso, si estás en esa etapa, o caminando hacia ella, no temas a la soledad. Teme más a perder tu esencia por miedo a estar solo. Abraza el silencio, honra tu retiro. Y recuerda, no se trata de no amar, sino de no vivir supeditado al amor ajeno. Que tu última relación sea contigo mismo, y que esa sea la más fiel, la más libre y la más luminosa de todas. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal Mujer Estoica, donde cada semana exploramos juntos el poder del pensamiento estoico aplicado a la vida real. Déjame tu comentario. ¿Crees que es posible envejecer con plenitud sin una pareja? ¿Qué opinas sobre esta forma de libertad? Te leo con atención. Comparte este contenido si conoces a alguien que necesita escucharlo hoy. Aquí seguimos, cultivando la virtud, el pensamiento y la libertad.